Imagínese usted 10 soldados en fila india, uno tras otro. Según usted, ¿cuánto tiempo sería necesario para agotar todas las combinaciones posibles en la formación de esos soldados, poniendo, por ejemplo, al tercero en lugar del primero y así por el estilo? Siempre y cuando se efectuara solo un cambio por día. León meditó un rato. ¿3 mesezuelos? Ludwig respondió: 10.000 años. Ya ha sido calculado. Muchacho, dijo León. Muchacho, muchacho. Guardó silencio. Estaba en guardia. Parecía que la palabra combinación utilizada por Ludwig estaba en relación con las combinaciones que a mí me ocupaban. Podía parecer una casualidad bastante singular el que Ludwig hubiese mencionado las combinaciones de soldados precisamente en el momento en el que yo me sumergía en otras combinaciones. ¿Acaso no parecía aquello casi formular en voz alta lo que a mí me preocupaba? Oh, ese casi, casi. ¿Cuántas veces se me había presentado ese casi, casi? Pero hay que tomar en consideración que la historia de los soldados me impresionaba porque se relacionaba con mis preocupaciones. Por eso las separé y las rescaté de muchas otras cosas de las que ahí se hablaba. Así, esa coincidencia era en parte, provocada por mí. Y precisamente eso era lo difícil, terrible y confuso, pues yo nunca podía saber en qué grado yo mismo era el autor de las combinaciones que se combinaban a mi alrededor. Buenas tardes y bueno, el fragmento que acabo de leer, que ustedes escucharon, es de la novela de Cosmos de Milton Gombrowicz. Y creo que es una buena forma de empezar porque muestra este gesto bien especial que se repite en la novela, que es el de tomar una especie de detalle insignificante y darle un sentido estrambótico, ¿no? Un sentido que juega y que arriesga de alguna manera el sentido de toda la novela, ¿no? Yo creo que en realidad el gran sentido de Gombrowicz de la novela de Cosmos se encuentra en los detalles insignificantes que ésta trabaja, ¿no? Bienvenidos a Libros y Laberintos, yo me llamo Sergio y ese es un blog de lecturas que hago a libros y reseñas que también hago a libros. Hoy vamos a hablar, como ya saben, de Cosmos, de Víctor Gombrowicz, una novela de experimentación, una novela vanguardista en muchos sentidos, no solo en el país de Polonia y en el lenguaje de Polonia, sino también en el país argentino, ¿no? Porque Gombrowicz pasó mucho tiempo en la Argentina, ¿no? Víctor Gombrowicz Witold Gombrowicz. Witold Gombrowicz. Witold Gombrowicz es un genio de la forma, infante terrible, máscara de inmadurez, obsceno pájaro de la noche argentina, cuervo trasnochado de hermosas pesadillas y raquíticos pesares. Witold Gombrowicz to geniusz formy, straszne niemowlę, maska niedojrzałości, obsceniczny ptak argentyńskiej nocy, przestarzały wron pięknych koszmarów i rozklekotanych żalu. nació en 1904 y murió en 1969. Algo bien interesante de él es que estudió primero leyes, después publicó Memorias del periodo de la inmadurez, una especie de libro de cuentos que ahora se titula Bacacay, si no me equivoco. Después de eso publica Ferdidurker, ¿no? Que es como una crítica acérrima, una crítica
virulenta hacia la sociedad de su época, ¿no? Y y gracias a estas dos publicaciones, él va a viajar a la Argentina justo antes de que Alemania invadiera Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este problema de la guerra va a crear a Gombrowicz, va a producirle tal vez una crisis y él va a decidir quedarse en la Argentina por unos 24 años, ¿no? Va a estar en la Argentina y va a radicar. La primera edición entonces de Ferdydurke, que es la obra maestra de Gombrowicz, data de 1937, pero se publica 10 años después, en 1947, en Argentina, modificada gracias a la traducción de unas 10 personas más que la tradujeron en un café. Y claro, eso es bien interesante porque Ferdydurke es también una obra experimental, ¿no? Es una obra que es la presentación del autor hacia el mundo, ¿no? Y esta novela Ferdydurke es una novela absurda, pero no de un absurdo existencialista, ¿no? Como Albert Camus por ahí, que en realidad no tiene mucho que dar en cuanto a estilo, ¿no? Sino en cuanto a una propuesta de, por ejemplo, en el extranjero. Y sin embargo, Gombrowicz es más bien un absurdo lúdico, es decir, juega con el absurdo y juega con el humor y juega con una especie de dadaísmo crítico, yo lo llamaría, porque lo que él hace es construir a partir de una especie de hiperconciencia fuerzas de lo absurdo, digamos, ¿no? Y eso creo que me parece muy esencial para entender la obra de Gombrowicz, porque estas fuerzas de lo absurdo son totales, ¿no? Es decir, aparecen en su obra y construyen un mundo único en el cual podemos darnos cuenta de cómo la sociedad, digamos, trata de moldear a las personas, y entonces la batalla es entre la sociedad y ese genio incomprendido que podría ser el escritor, ¿no? Y sin embargo, este genio incomprendido es más bien como un joven, es inmaduro, es altamente erotizado, por así decirlo, y también tiene tintes de búsqueda de su propia individualidad, digamos, ¿no? Entonces, no son novelas propiamente de un aprendizaje donde uno va y recoge experiencias por un lado y por otro, porque esas novelas generalmente son de un tono costumbristas, medio realistas, sino más bien es una novela de ataque, una novela de crítica corrosiva a la sociedad, y al mismo tiempo es una novela de burla, ¿no? Una novela que se burla también de sí mismo un poco, ¿no? Cosmos se publicó por primera vez en 1965 y en 1969 Sergio Pitol, para la editorial Seix Barral, si no me equivoco, la publican, ¿no? Entonces, con la traducción de Sergio Pitol, eso es importante porque Sergio Pitol es como uno de los amigos íntimos de Gombrowicz, ¿no? Que lo conoció, bueno, no sé cómo se conocieron, pero supongo que se conocieron en Argentina cuando Virgilio Piñeira también traducía a Ferdydurke, ¿no? Y es bien interesante entender esta idea de la formación de la realidad enlazada con la idea de la novela policíaca, y por eso voy a leer un fragmento del prólogo de esta novela de Cosmos, ¿no? Que tiene titulado Fragmentos de mi diario en los que se habla de Cosmos. 1962. ¿Qué es una novela policíaca? Un intento de organizar el caos. Por eso mi Cosmos, que me gusta llamar una especie de novela de formación de la realidad, será una especie de novela policial. 1963. Trazo dos puntos de partida, dos anomalías muy distantes una de otra. A. Un gorrión colgado. B. La asociación entre la boca de Katasha y la boca de Elena. Estos dos problemas exigen un sentido. El uno penetra en el otro tendiendo hacia la totalidad.
De este modo comienza un proceso de superposiciones, de asociaciones, de investigaciones, algo que va a crearse, pero se trata de un embrión más bien monstruoso, un aborto. Este rebú oscuro, incomprensible, exigirá una solución, buscar una idea que explique, que imponga un orden. 1963. ¿Qué aventuras, de qué incidentes con lo real durante esta inmersión en el fondo de las tinieblas? Lógica interior y lógica exterior, astucias de la lógica, riesgos intelectuales, analogías, las oposiciones, las simetrías. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es como una propuesta de que una novela policial es algo que sirve como que para ordenar el caos y va a seguir dos series de problemas, ¿no? Un gorrión que va a ser como, va a aparecer al principio y entonces esto no sería como un spoiler. Un gorrión que encuentran ahorcado en un árbol, ¿no? Es decir, colgado del cuello, lo encuentran colgado, y al mismo tiempo las bocas de Katasha y Lena, ¿no? Y a partir de estas asociaciones es que se tiende hacia una totalidad, pero que es una totalidad que al fin de cuentas va a ser incompleta como todas las totalidades. Y esto es lo interesante de la obra, ¿no? En cuanto a la trama, y sin entrar mucho en spoilers, podríamos decir que Fuchs, que es un compañero de Beetold, se encuentran buscando un establecimiento para alquilar una habitación. Y entonces, mientras van caminando, se encuentran con un gorrión que ha sido ahorcado por alguien, ¿no? Eso es lo que se dice en la novela. Y al ser este gorrión ahorcado, ese es el disparador que va a lanzar las recurrencias y los ecos y los gestos y los signos que se van a intentar organizar a partir de la novela, ¿no? Un poco. Y entonces van a esta casa de los señores, de la esposa de una mujer que se llama Bolita y otro León. Y claro, de noche cenan juntos. Y esto a mí me ha parecido bien interesante porque me ha dado la sensación de estar un poco en el videojuego de Silent Hill. No sé si lo conocen. Que en el día, parece que en el día todo es nubloso y en la noche, cuando se hace más tarde, hay como una realidad paralela que se apropia de todo el espacio. Entonces, algo así me parecía un poco que sucedía en la novela, ¿no? Este hecho de que en la noche se cambia tanto el comportamiento de la gente que estamos en otro lado, ¿no? Que es al mismo tiempo esta casa que va a ser, este cuarto que va a estar alquilado, pero dentro de la casa que va a estar en este espacio, ¿no? Donde van a cambiar las cosas. Los personajes principales serían Beetold, el narrador en primera persona, Fuchs, su amigo que busca también un cuarto, Bolita y León, que son los esposos los dueños de casa de este nuevo hogar al cual llegan Fuchs y Beetold, Lena, la hija de esta pareja, que está casada con Ludwig, a quien aludí un poco en el fragmento que leí. Katasha también está, que es una sirvienta con el labio deforme, ¿no? Y es un accidente que ella tiene, no es algo que ha nacido con eso. Y esto es bien interesante, o sea, estos personajes, sobre todo en la primera parte, porque hay como una segunda parte de la cual no hablaremos, pero en la primera parte, estos detectives, que serían Fuchs y Beetold, están en plena ambigüedad, ¿no? Es decir, no son propiamente detectives, no están ahí para investigar exactamente este crimen que se ha hecho contra el gorrión, pero sí son como una especie de personajes que detectan cosas, ¿no? No son detectives propiamente, pero sí detectan cosas y sobre todo Fuchs que le gusta meter la nariz en donde no le conviene, pero al mismo tiempo Beetold, ¿no? Que está como que siguiéndole y al mismo tiempo se pelean un poquito, pero después, o sea, cada quien va por su lado y sin embargo están como que juntos en esa aventura, ¿no?
Bueno, yo creo que el estilo en cuanto a lo que es Cosmos es muy complejo, ¿no? Porque en primer lugar hay como una potencia que está en los signos que cambian de sentido en una vía que podría ser la erotización de los elementos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la boca de Katasha y de Lena, esta asociación que se va a seguir hasta casi el final, o la mano de Lena cuando están cenando, ¿no? Y claro, hay una combinación infinita de detalles insignificantes, y esto es lo que le da el valor a Cosmos, porque todos estos detalles entran en juego y son expresados por los signos de los cuales los representa. Pero esta representación nunca es completa y por eso siempre que se tiende a la totalidad, siempre se pierde frente a esa totalidad, ¿no? Es decir, la formación de la realidad sería en realidad una especie de fracaso, pero al mismo tiempo yo creo que una búsqueda de una solución para que produzca esa formación de la realidad. Y es eso el vaivén donde está el mismo estilo, es decir, la forma de Cosmos jugando, ¿no? Y eso es lo crucial en esta novela, ¿no? Otro aspecto del estilo es la irreverencia. Los personajes, por lo menos Fuchs y Beetle, son personajes jóvenes, están creciendo. Beetle tiene como que deseos sexuales frente a Lena, pero al mismo tiempo ella está casada con Ludwig, pero él no sabe si le está llamando con su mano, ¿no? Entonces es bien interesante cómo Gombrowicz traza este deseo del narrador y al mismo tiempo su despliegue, ¿no? Lo que más me gusta es una forma que Gombrowicz hace suya y que podríamos llamar el caso Gombrowicz, ¿no? La escritura Gombrowicz, porque esta forma está explicitada sobre todo en Ferdidurque. Y les voy a leer un fragmento sobre el método que él explicita aquí en Ferdidurque, en el capítulo 4, que se llama Prefacio al Filifor forrado de niño, que es como un prefacio que él mete en el medio de la novela, ¿no? Y se las voy a leer, es cortita este fragmento. Yo os recomiendo mi método de intensificación por medio de la repetición, gracias a que, repitiendo sistemáticamente algunas palabras, giros, situaciones y partes, las intensifico, forzando asimismo el efecto de una unidad del estilo casi hasta los límites de lo maniático. Por la repetición se crea la mitología. Observar, sin embargo, que tal construcción parcial no solo es una construcción, sino que en verdad constituye toda una filosofía, la cual presentaré aquí bajo la forma livianita y burbujeante de un folletín gracioso, ¿no? Entonces, esta idea de la repetición sí se ve mucho en Ferdidurque, pero también sobre todo en Cosmos, ¿no? Una repetición que va cambiando poco a poco, es como un retorno, pequeño retorno que vuelve y va hilando los signos, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar el lenguaje hace que exploten ciertos mecanismos intrínsecos de la narración y es muy interesante, ¿no? Esta idea del método. Y claro, la forma es en Ferdidurque, sobre todo en Ferdidurque hay un fragmento igual que creo que les voy a leer, que es sobre la forma porque es parte de una expresión de la personalidad del escritor, ¿no? Y bueno, voy a leérselos, igual este es un poco más largo, pero vale la pena igual tenerlo en mente. Oh poder de la forma, por ella perecen las naciones, ella origina guerras, ella origina que entre nosotros nazcan cosas que no son de nosotros. Sin ella no alcanzaréis a comprender la tontería, ni el mal, ni el crimen. Ella rige nuestros más minúsculos reflejos. Ella está en la base de toda nuestra vida colectiva.
Empero, para vosotros, la forma y el estilo siempre constituyen solo conceptos de orden artístico. Y así como veis estrechado el arte a la función de producir obras artísticas, del mismo modo reducís el concepto de estilo y de la forma. Para vosotros el estilo es sólo el estilo sobre el papel, el estilo de vuestros cuentos, señores. ¿Quién abofeteará el cucalío que os atrevéis a volver a los hombres, arrodillándoos ante el altar del arte? La forma no es para vosotros algo viviente, humano, algo, diría, práctico y cotidiano, sino un atributo festivo del arte. Inclinados sobre vuestro papel, os olvidáis hasta de vuestras propias personas. No os importa perfeccionaros en vuestro propio personal, concreto estilo, sino perfeccionar no sé qué cuentos abstractos e imaginarios. En vez de que el arte os sirva, servís al arte. Esta idea está sobre todo como ataque frente a los estetas que buscan, digamos, una forma que solo adorne, ¿no? el cuento, el relato, la novela, etcétera. Pero asumir la forma como verdaderamente es parte de un proceso de individuación que al mismo tiempo nos crea a nosotros, ¿no? Eso es básicamente lo que está proponiendo Beaton. Y eso es algo que me gusta, que me encanta, pero al mismo tiempo me espanta. Y por eso es algo que tampoco me llega a convencer del todo, porque esta personalidad de Cosmos y la de Ferdinand pueden llegar a ser muy violentas en ciertos pasajes de la escritura, ¿no? Entonces esta inmadurez yo la entiendo como una especie de máscara en realidad que se pone el autor para producir la genialidad de su obra, ¿no? Porque es alguien que realmente sabe cómo explotar el lenguaje hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Hay una idea de que la forma, por eso mismo, es como una personalidad, ¿no? Es la personalidad que a todos nos crea y que todos nosotros creamos y que está como que apabullada por lo social, ¿no? Entonces hay que como que sacudir esa idea de lo social que nos define y encontrar nuestra propia forma, ¿no? En la reacción que yo tengo sobre todo del conjunto de la lectura de Gombrowicz es que, sobre todo de Cosmos, ¿no? Es que es una novela muy caótica y al mismo tiempo ese caos del que hablábamos en el prólogo es lo que le da la gracia, ¿no? Es lo que le da el sentido, es lo que le da el placer que implica leerla, ¿no? Hay dificultades que van a encontrar, sobre todo relacionados con algunos temas un poco tal vez sensuales, medio eróticos, pero no son tan graves como Ferdidurke. Ferdidurke hay cosas más raras todavía. Y yo creo que, bueno, esa sería la máxima dificultad. Sin embargo, no es una lectura para niños, no es una lectura para jóvenes. Yo creo que los adultos sí pueden disfrutar de esta novela, que no es tampoco ni mucho menos pornográfica, ¿no? No está muy lejos de serlo. Y lo más interesante es esta resonancia de las dos series, ¿no? Yo había leído un artículo de, bueno, un crítico parece ser, donde él habla sobre todo de estas resonancias que son como vibraciones electromagnéticas, ¿no? Y es verdad, en Cosmos encontramos esta especie de manejo expresivo intenso de los signos, ¿no? Y eso nos lleva a plantearnos y a preguntarnos cómo es que Gombrowicz construyó esta genialidad, ¿no? Y no sé cómo la construyó, no sé cómo la escribió, pero realmente yo creo que tal vez en las repeticiones de su método está la noción fundamental, ¿no? Porque además él abandona esta idea de obra maestra, ¿no ve? O sea, la gran obra, el gran escritor que tiene que escribir la gran cosa, ¿no? Y sin embargo, él lo abandona por los folletines y los géneros menores, ¿no? Entonces yo creo que eso sería, digamos, básicamente la manera de encontrar
placer en esta genial novela de Gombrowicz. Bueno, hasta aquí la reseña. Yo generalmente trato de escribir además una especie de versión escrita de este video, y la verdad es que me ha vencido esta novela. No he podido escribirla, mi comentario escrito, pero sí voy a escribirlo con el tiempo, y con el tiempo va a estar en un enlace aquí abajo en la descripción. Y espero que me cuenten a ustedes cómo les ha ido con la novela, si la van a leer, si no la piensan leer. Espero que me cuenten cómo les ha ido con este autor, que es un poco difícil, pero al mismo tiempo creo que es un genio, que ha podido, digamos, librarse de algunas cáscaras retóricas que en la literatura siguen todavía explotándose, ¿no? Y espero que me cuenten eso, o bueno, cuéntenme cómo les está yendo con sus planes de lectura. Estamos a fin de año, espero que sigan leyendo a pesar de las fiestas. Yo así lo haré. Dentro de poco subiré el video de las 10 mejores lecturas del año. Espero que estén atentos a ese video, y espero que esta reseña, que se ha hecho un poco larga, sea, digamos, de utilidad, y que les ayude para entrar a este autor un poco difícil, pero que yo creo que vale la pena leerlo. Voy a buscar otras obras del Transatlántico también. Estoy como que con ganas de leer mucho. Y bueno, sin nada más, me quiero despedir y espero que estén bien, espero que sigan leyendo, espero que todas las personas que se han sumado y todas las personas que ya estaban antes del canal, en el canal también, la pasen un buen fin de año y unas buenas navidades, y espero que sigamos en contacto, ¿no? Eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.